Estamos aquí en el video número 15 de Origen e Historia del Fútbol Colombia. Este es el número 15. Entonces vamos a ver que en 1986 León Londoño Tamayo, presidente de la Confederación de Fútbol de Colombia, decidió, aconsejado por varios directivos de Antioquia, ofrecerle el puesto que había dejado vacante Ochoa a Francisco Maturana. Maturana empezó por convocar a la nómina del Atlético Nacional como base del equipo. El equipo estuvo conformado por el conjunto de jugadores que, con la conducción de Francisco Maturana y Hernán Gómez, llevaron a la selección colombiana a figurar en el nivel internacional, logrando clasificar a 3 Copas Mundiales de Fútbol de manera consecutiva y consiguiendo figuraciones importantes a nivel suramericano, como el título de Copa América 2001. Tuvo su antecedente en la selección, que tuvo una participación fulgurante en el torneo Juventud de América de 1985 en Paraguay, que le permitió clasificar y participar en el Mundial Sub-20 en la Unión Soviética de ese mismo año. Varios de los jugadores de la selección dirigida por Luis Alfonso Marroquín, como René Higuita, John Jairo Treyes y Wilmer Cabrera y Bernardo Redín, serían piezas clave de la selección que escolló a partir de la Copa América 1987, celebrada en Argentina, en la que ocupó el tercer puesto. En la Copa América de 1987, la selección de Colombia jugó en primera ronda contra Bolivia y contra el favorito Paraguay, venciendo por 2-0 y 3-0 respectivamente. Carlos El Pibe Valderrama, René Higuita y Arnoldo Iguarán fueron los referentes del equipo. La selección llegó a semifinales, donde se fue vencida por Chile 1-2 y obtendría el tercer puesto del certamen al derrotar 2-1 a la Argentina, campeona del mundo. Entre los hechos destacados de esta generación se encuentran el escorpión del guardameta René Higuita durante un partido amistoso ante la selección de Inglaterra en el estadio de Wembley, que más tarde sería elegida como la mejor jugada hecha en toda la historia del fútbol. Otro logro histórico fue el partido de clasificación Argentina-Colombia para la Copa Mundial de Fútbol de 1994, en el que la selección de Colombia goleó 5-0 a su similar de Argentina en Buenos Aires el 5 de septiembre de 1993, convirtiéndose hasta ahora en la única selección en anotarle 5 goles a la selección de Argentina como visitante, asegurando la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994. La selección de 1994, quizá la más destacada de esta generación, fue dada como favorita para ganar el Mundial de Estados Unidos por varios especialistas del fútbol, como Pelé. Luego de la eliminación, el defensa Andrés Escobar, jugador que hizo parte de aquel plantel y que había anotado un autogol en el partido frente a la selección de Estados Unidos, fue asesinado en una discoteca de Medellín en circunstancias aún no aclaradas. Los exponentes más destacados de esta generación de jugadores figuraron no solo en el fútbol de Colombia, sino también a nivel mundial, como Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Adolfo Valencia, René Higuita, entre otros. Es considerada por muchos especialistas del fútbol como una de las más grandes selecciones de toda la historia.
Este es el técnico colombiano Francisco Maturana, que nacionalizó el fútbol colombiano desde la época de 1986, cuando asumió la dirección técnica de la Selección Colombia. Nació en Quibdó, Chocó, en el año de 1949. Este técnico, que es el que le cambió la historia al fútbol colombiano, cuando se puede decir nacionalizó el fútbol colombiano, y desde esa época el fútbol colombiano empezó a triunfar y los jugadores colombianos empezaron a triunfar a nivel mundial. Y aquí en Colombia, en la historia del fútbol en Colombia. Esta es la lista de jugadores de la Selección Colombia a la eliminatoria del Mundial 1990 en Italia. El arquero era René Higuita. Arquero suplente, Eduardo Niño. Defensa, Wilson Pérez. León Villa, defensa. Andrés Escobar, defensa. Luis Carlos Perea, defensa. Carlos Mario Hoyos, defensa. Alexis Mendoza, defensa. Gildardo Biderman Gómez, defensa. Luis Fernando Herrera, defensa. José René Higuita. Higuita es uno de los arqueros que comenzó en 1985, allá cuando el fútbol colombiano empezó a cambiar y empezaron a triunfar los jugadores colombianos y los técnicos colombianos desde Maturana. Y Higuita nació en Medellín, Antioquia, en el año de 1966, y este fue uno de los integrantes que triunfó en la época del 90, y con Francisco Maturana en la dirección técnica en las eliminatorias para el Mundial de Italia 1990. Carlos Valderrama es otro de los integrantes de la Selección Colombia de Francisco Maturana, que cuando empezó a cambiar el fútbol colombiano y a triunfar a nivel internacional, los jugadores colombianos, nació en Santa Marta, Magdalena, Colombia, en el año de 1961. Carlos El Pío Valderrama. Este es Andrés Escobar, el jugador de Antioquia que triunfó también con el técnico Francisco Maturana ya en la década del 90, y que nació en Medellín, Antioquia, en 1967. Hizo parte de las selecciones de Francisco Maturana en la época en que comenzaron a triunfar los jugadores a nivel mundial, los jugadores colombianos a nivel del mundo. Luis Fernando Herrera, defensa. José Ricardo Pérez, mediocampista. Leonel Álvarez, mediocampista. Gabriel Jaime Gómez, mediocampista. Bernardo Redín, mediocampista. Freddy Rincón. Noventeros, y el día de hoy iniciaremos la trilogía noventera de Colombia en los procesos rumbo al mundial. El capítulo de hoy, el de Italia 90. Por las próximas semanas solo subiré videos de esta trilogía, cada viernes. Luego, después de eso, volverá al canal a su programación habitual, pero les aviso para que estén enterados. Y sin nada más que decir, comencemos con esto. La selección Colombia llegaba a Italia 90 tras una racha de 28 años sin ir a la Copa del Mundo, ya que su única participación hasta ese entonces había sido en 1962. Obviamente no clasificó al Mundial anterior, el de México 86, tras caer en un repechaje interno ante Paraguay. Aunque no sé si todos lo sepan, pero aquella Copa que fue organizada en México en el 86 originalmente iba a ser en Colombia, pero el presidente decidió renunciar a la organización del torneo. Si les interesa ver más de esa historia, dejaré un video que hice sobre ella acá arriba. Tras el fracaso eliminatorio se reemplazó al técnico Gabriel Ochoa Uribe con
Francisco Maturana. Hubo dos Copas América antes de la eliminatoria a tierras italianas. La primera en el año 87, donde Colombia en la fase de grupos venció 2-0 a Bolivia y 3-0 a Paraguay, pasando como líder a la semifinal. Chile venció a la tricolor en el tiempo extra por 2-1. Y por el tercer lugar se ganó a la Argentina, la local por 1-2, y Colombia quedó tercera. 2 años después, un mes antes de iniciar las eliminatorias, en el 89 hubo otra Copa América, donde en la fase de grupos Colombia le ganó 4-2 a Venezuela, perdió por la mínima ante Paraguay, empató sin goles ante la local Brasil y empató a un gol ante Perú. Al final no alcanzó para pasar a la ronda final. Pero ya con eso podemos entrar en materia a la eliminatoria al Mundial. Colombia fue ubicada en el grupo 2 e inició midiéndose a Ecuador en Barranquilla, donde Arnoldo Iguarán metió el primero de cabeza al 32, y al 72 de nuevo Iguarán y de nuevo de cabeza metió el segundo final para la victoria por 2-0. Para la siguiente fecha en el Defensores del Chaco iniciaron perdiendo gracias al gol de Ferreira al 48 para aventajar a Paraguay. Colombia consiguió el empate al minuto 87 gracias a Iguarán y se veía ya ese punto en los bolsillos, pero al minuto 94 hubo un penal provocado por René Higuita y se armó una pelea entre la selección cafetera y el árbitro, donde incluso tuvo que meterse la policía paraguaya para calmar la situación. Being arrested en masse, they're being taken away from the Chilean referee, and they are furious. The penalty still has to be converted, and it's one of those situations where it might be the last kick of the game. On my watch, it really should be the last kick of the game. But there's mayhem on the field, and the police are doing a good job. The Colombians are being protected for their own good, protected from themselves. But are they going to stay on the field? Is this going to be a protest? Are they going to go off and forfeit the game? Well, that would be even worse than losing it. The ramifications would be considerable. And here we are again in a World Cup game in South America where scenes have to be seen. Y en fin, se armó un mierdero, que después de un rato se arregló y Chilavert cobró el penal. El arquero guaraní marcó al último minuto y le dio la victoria a Paraguay. And Chilavert against Higuita. He scores! Paraguay have won with a goal from the goalkeeper. La tercera y la penúltima fecha era en Guayaquil, en un duelo vital para ambas selecciones, pero no hubo goles en el partido, y Colombia, para soñar con la clasificación, debía vencer sí o sí a Paraguay en el Metropolitano de Barranquilla. Las cosas no iniciaron bien. Paraguay se adelantó en el marcador al final del primer tiempo gracias al gol de Mendoza, pero Colombia se puso las pilas, y al 56, como no, Iguarán empató el marcador para Colombia, y al 67 Rubén Darío Hernández dio la vuelta al marcador y marcó el 2-1 final. De esa manera Colombia acababa las fechas del grupo, pero aún debía esperar, ya que Paraguay y Ecuador tenían un último duelo. Ecuador ya estaba eliminada y Paraguay, si ganaba, le quitaba el puesto a Colombia. Recordemos que las victorias valían nada más 2 puntos en esa época, pero increíblemente Ecuador venció a Paraguay por 3-1 y Colombia, gracias a eso, quedaba líder. Aún así no estaba clasificada todavía. Por haber sido la puntera con menos puntos a comparación de los otros grupos, debía ir a la repesca intercontinental contra la representante de la OFC, la Confederación de Oceanía, es decir, Israel. Si se preguntan por qué carajos Israel estaba jugando en Oceanía, pueden ver mi video de la historia de esa selección acá arriba. Pero es básicamente porque la echaron de la Confederación Asiática y deambuló en otras confederaciones. En fin, en la ida de la repesca jugada en Barranquilla, Colombia marcó el único gol del encuentro gracias al tanto de Usuriaga al minuto 73. 15 días después se jugó la vuelta en Ramat Gan, territorio israelí, donde no hubo goles, por lo cual el global dio la clasificación a Colombia a un mundial después de 28 años.
emocionados. Yo creo que es un punto más para el desarrollo de Colombia, para la unión del pueblo colombiano. Esperamos que este triunfo sirva al pueblo colombiano, nos una, que es lo que necesitamos. Vamos, por favor. Desde aquí, desde el Sinaí, el soldado Mosquera, para toda la gente en Colombia. Obviamente vamos a hablar de la selección en el Mundial, pero primero les comento que durante el año 1990, Colombia tuvo una serie de amistosos que iniciaron con una derrota por 0-2 ante Uruguay, un empate a 1 ante los Estados Unidos, otro empate sin goles ante la Unión Soviética, una derrota por 2 goles ante México, una victoria por la mínima ante Estados Unidos, otra por 2-1 ante Polonia, un empate a 1 ante Egipto y una derrota ante Hungría por 1-3. Por cierto, si se lo preguntan, hay algunos partidos que se hicieron en 1990 que no mencioné, tales como un 2-2 contra el América de Cali, una victoria ante el Guadalajara, otra contra el Club Atlas y otros partidos contra clubes. Pues no los menciono porque básicamente son partidos de exhibición y no tienen validez, no son oficiales para la FIFA, así que por eso los omito. Ahora sí, llegamos al Mundial de Italia 90. Colombia fue ubicada en el grupo D e iniciaron midiéndose a los Emiratos Árabes Unidos. Redín de cabeza metió el primero al minuto 50 y el pibe Valderrama al 86 metió el segundo final. Era la primera victoria de Colombia en Copas del Mundo. En la segunda fecha se medían a una vieja conocida, Yugoslavia, quien al igual que en el 62 venció a Colombia gracias al golazo de Josic al 75. Para pasar de ronda no debían perder ante la poderosa Alemania Federal, vigente subcampeona y futura campeona de ese torneo, pero Littbarski metió el primero para los teutones al minuto 89. La clasificación se escapaba, pero el sufrido gol de Freddy Rincón al 93 empataba el encuentro para Colombia. Y de esa manera se pasaba de ronda como una de las mejores terceras. Era la primera vez que Colombia pasaba a la fase de grupos y clasificaba a octavos de final. El rival fue Camerún y no hubo goles en los 90 minutos, por lo cual llegó el alargue, donde Roger Mila metió el primero para los cameruneses al 106. El segundo gol es sin duda el más famoso, donde Higuita la cagó saliendo de su arco y el mismo Mila marcó con el arco solo al 109. Bernardo Redín descontó para Colombia al 115 pero no alcanzó. Colombia era eliminada en octavos de final y ocupó el puesto 14 de 24 selecciones. Y eso es todo por el video, amigos. ¿Qué opinan de este proceso eliminatorio de Colombia al Mundial de 1990 y su participación en esa copa? ¿Vivieron ese proceso? Leeré sus comentarios. Freddy Rincón, Luis Alfonso Fajardo, mediocampista. Freddy Rincón, mediocampista. Carlos Valderrama, mediocampista. Rubén Darío Hernández, delantero. Carlos Enrique Estrada, delantero. Albeiro Zuriaga, delantero. Arnoldo Iguarán, delantero. Juan Jairo Galeano, delantero. Alexis García, delantero. Alex Didi Valderrama, delantero. Miguel Guerrero, delantero. Mario Alberto Col, mediocampista. John Jairo Díaz, defensa. Gustavo Restrepo, defensa. John Jairo Treyes, delantero. Y Giovanni Cassiani, defensa. Estos se fueron los jugadores de la selección colombiana de fútbol que fueron convocados por Francisco Maturana para la eliminatoria del Mundial a Italia 1990. Yo soy Francisco y estoy un día, hoy, del mes de octubre del año de 2025, haciendo este video número 15 de Origen e Historia Fútbol Colombia.